Un saludo a todos y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Cuba Grand Slam. Hoy traemos con nosotros al villaclareño Jordani Linares. En breve comenzamos. Cuba Grand Slam. Lo dijo en el mic, listo para empezar. Miguel los controles, prende la señal. Aquí se habla claro, aquí no hay rival. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, bienvenido. ¿Cómo andamos? Todo bien, gracias a Dios. Jordani, vamos a comenzar por cómo llegas al deporte, específicamente al béisbol. Bueno, el béisbol, realmente en mi familia no es que haya muchos deportistas, siempre desde chiquito me interesó el deporte. Mi mamá me llevaba, en la casa se veía lo que era mucho, lo que era antes la serie nacional, se veía mucho deporte, pero bueno, como tal así en mi familia, deportistas así, digamos, no había ninguno. Desde chiquito me interesó el deporte, o más o menos, tú sabes que en esa edad, uno en la escuela pasaban lo que eran los profesores con aquella de educación física que anotaban los deportes. Estuve en varios, pero siempre me incliné más por la pelota, que fue gracias a ahorita lo que me mantiene. Jordani, en ese paso por las categorías inferiores, pasaste por la llamada pirámide, EI de ESPA. Sí, fui a escuela. De chiquito, por ejemplo, en Villa Clara, estuve lo que fue las categorías chiquitos, por lo menos en Villa Clara, siempre se hacía como el estadio que hoy en día todavía se conserva, el Natías Jiménez, que se hacía las captaciones en aquel entonces de 6 años, 7 años, que eran como las nacionales, las preselecciones. Estuvimos en varios eventos, de ahí ya empezamos a ganar las captaciones de la IDE, y pues así sucesivamente venía la IDE, después el Fajardo, después la ESPA, y después ya sabes, Serie Nacional. Durante este paso por esas categorías, ¿te fuiste llamado alguna vez a una preselección nacional o equipo Cuba? En las, en las categorías chiquitas, no, sí fui preselección, pero nunca hice equipo. Más bien, pero sí me acuerdo el primer año mío que viajé, fue a la edad de 9 años, que quedamos campeón en Villa Clara en aquel entonces. Y vinimos, si no me acuerdo, fue en el 98, vinimos a México a un mundial. ¿Cómo, cómo recuerdas ese evento en México? Bueno, te digo, es como la primera vez fue la primera que salimos. De hecho, como era mi primer año, ya en esa categoría sí habían salido varios, porque me tocó jugar en ese año, o era el primer año, eran el equipo de 15 peloteros, y además que se habían 3 primer años, y en el campo nomás jugaba uno. Creo que fue una experiencia muy bonita, no por haber salido, sino porque experimentabas algo nuevo en tu vida. Apenas ibas en el deporte, ibas conociendo, y ya de la nada montar un avión, salir, conocer, relacionarte con otras personas. Creo que fue una experiencia muy bonita. ¿Qué jugadores eran los de tu categoría? Bueno, el año mío, los primeros años, por así, era Dayan Vicio y Luis Jova, y el que le habla, y yo. Los 9 los últimos años, Juan Yacel, Julio César Ramírez, Darian González, Lima, así, Junior Cabrera. Y a nivel nacional, A nivel nacional me tocó jugar, así conocido ahorita, así por ahorita me recuerdo, de las categorías solo siempre era Cuesta, Decio, Cuesta, eh, de La Habana, me acuerdo que me tocó jugar con Ruiz Silva, me tocó jugar con los Arrebatos, de Santo Espíritu, así mencionado, Cuesta también, pero acá Jordani, para la parte oriente no me acuerdo mucho, porque en esa categoría se jugaba como para acá, para el centro. cuando
Cuando bueno, ya llega el paso al cambio a la primera categoría, ¿cómo te fue el adaptarte, el llegar a la primera categoría? Bueno, ahí sí me fue un poco más complicado en la parte de la fue cuando, como aquel que dice, no fue una decisión, pero sí fue algo que aprendí, sí me dio muy duro porque me viene la etapa de lo que es el desarrollo. Yo no desarrollé muy a tiempo, me quedé muy chiquito y llegué a pasar, como decir así, uno de los mejorcitos, como aquel entonces, como se decía, a empezar a rechazar porque veía como los mismos compañeros míos o los que ya empezaron a desarrollar, empezaron a irse por delante de mí. Sufrí, no una depresión, pero sí un disgusto mucho porque me fui de la IDE, ya no quería estar ahí, no me sentía a gusto y es cuando el tiempo mío que me salgo de la pelota a la edad de 12, pasando de la categoría de la 11, 12, entrando a la 13, 14, ya me salgo del deporte prácticamente completo y me voy a mi casa y pienso estudiar en el pueblo mío. ¿Y cómo regresas a De- béisbol? Después regreso al béisbol por medio del entrenador que tenía Lama, José Luis Lama, que hoy actual es el entrenador, el manager del equipo cubano feminismo de softball. Empiezo a jugar softball. Empiezo a jugar por normal, por un embullo, nuevamente por así decir. Me empezó a gustar, me empezó a gustar. Empecé, parece como que ya se había salido de la IDE, como estar al lado de mi familia, la tranquilidad, ¿no? Empecé a crecer de nuevo, empecé a desarrollar, empecé a hacer ejercicio y empecé a notar un cambio muy diferente. Empecé a seguir con la práctica del deporte, estuve, si no me equivoco, casi 5 o 6 años jugando softball. Desde la primera vez que jugamos softball, me captaron para la ESPA de nuevo y ahí es donde empecé a hablar con mi mamá de nuevo. Mi mamá me dice, no vaya, quédate aquí, ya tuviste una decisión, vas a comer otro discurso. Y normal, la vida entendí y me gustó y me fui de nuevo para la ESPA. Es cuando llego a la ESPA de nuevo al Fajardo y empiezo de nuevo a estudiar de nuevo la carrera que antes entonces, no sé si todavía está, que es el PEF. Empiezo a estudiar y empiezo en la IDE, pero en softball. Ya a raíz de ahí del softball, empiezo a hacer de nuevo contacto con los aquel entonces, los que eran entrenadores míos cuando yo estaba en la IDE, de béisbol. Y me empiezan al embullo, que vente, ya está más grande, vente para la pelota, vuelve. Y no, en ese entonces no regresé porque, si más no me acuerdo, quedamos como 2 años seguidos en ese entonces en el softball, quedamos campeón, donde ahí también participó Lunar, Darian, jugué también con Andy Salduy, Yusmel Suárez, que eran jugadores de pelota, coincidimos. Y paso a estar de los 4 o 5 años jugué, estuve como casi 3 años, pero activo como 2 años en el equipo jugué de softball. Ya de ahí como ya me gradúo y es cuando me viene estaba ya en la preselección de, como decirle, la desarrollo del equipo Villa Clara, me gradúo y entonces me viene el servicio y es donde pierdo de nuevo un año que me descontinuo de todo deporte. Me regreso Luego, luego se acaba lo que es el servicio militar del año, que paso la licenciatura y empiezo a jugar de nuevo, pero béisbol, las llamadas provinciales, que son sí. como las provinciales, y quedamos campeón ese año en Remedios, donde hoy el municipio de Remedios de Santa Clara. Quedamos campeón y me llaman a la preselección del equipo de Villa Clara. Eso fue en el año del 2012. Me empiezo a preparar, de que ellos hablan conmigo, el psicólogo Ernesto, Humberto, que fue mi entrenador, Humberto Guevara, que hoy en día es de la Comisión Nacional, está Sí. ahí junto con Juan Renaldo, que también fue en su momento fue entrenador mío en softball en la EFA. Hablan conmigo, que tienen planes conmigo para jugar a la serie nacional, que dedicación, que entrene, y es ahí donde no ya me meto de nuevo de lleno en la pelota.
en la Serie Nacional. ¿Llegas a la Serie Nacional con qué edad? Con 23 años. 23, 22 para 23 años. 22 para 23 años. Debut, en ese entonces, ese año, yo creo que es el año que se va Leoni y se queda Alejandro García, pues le decían Caballo Loco, que era el centrefil actual del equipo Villa Clara. Después en la preselección se incorpora Raúl Reyes de La Habana, estaba Lázaro Ramírez, pues todavía estaba Flores, estaba Andy, y eran los files que estaban ahí, pues lo empecé a preparar, me hablaron claro conmigo, me dijeron, tenemos interés de que juegues tú, el interés, eres rápido, tienes buen brazo, la batea, tocas bola, eres útil, no más que lo que necesitamos después, que entrenes, que te prepares bien para contar contigo la Serie Nacional. Ese año fue el año de campeonato, también fue el año de campeonato, fue el año que llevamos ya como 18 años Villa Clara sin quedar campeón, quedamos campeón ese año. Un bonito equipo, una buena banda. Fue el año donde, si no me equivoco, el primer año de los 6 refuerzos. Fue el año del campeonato de los refuerzos. Ya al final no terminé jugando, creo que terminó jugando fue Varona, por, no sé si fue por una lesión que tuve o me cansé, no sé muy bien, pero sí me acuerdo que no terminé jugando. Ya después de ahí, ya seguí jugando la pelota del otro año. Estuve 3 años nada más en Cuba, Sí. porque para el 2015 fue donde ya me salí del país. En esos 3 años que tú jugaste en la primera categoría, ¿te contrataron para igual, para alguna preselección o algo? No, o sea, no me hablaron conmigo directo. Ahí, una de las cosas también que me fui, yo creo que en el 2015 fue por algo así que me pasó la Serie Caribe que ganó Urquiola cuando estaba de refuerzo en Pinar del Río, que fue en Puerto Rico. Me estaba yendo bien, estaba bateando bien y pues actividad como los refuerzos no me agarraron y como que no me... yo creo que el segundo año, en el primer año, en el segundo año de Serie Nacional, yo creo que es cuando viene, si no me equivoco, ese año hubo Super 12. Si no me equivoco, en el 2013, 2013 fue clásico. 2014 creo que fue, el 2014 fue el Super 12, creo, que también fue donde Cuba también salió, hubo una gira a Colombia, No un fue torneo a 2015 Colombia. el primer 12. Yo, si mal no recuerdo, fue 2015. Yo creo que andaba por ahí, porque andaba en esos días porque me acuerdo que yo estaba jugando provincial y mandan la noticia, la bajan de La Habana, yo creo que fue, y se la dan a la gente de Remedio, lo llaman, pero no me da la noticia de que tenía que presentarme, no sé si era la semana próxima o en esa misma semana tenía que irme para La Habana, creo, que era para una preselección, y creo que era un torneo de Colombia, y de ahí después fueron a un centroamericano en Colombia, o a un panamericano, creo que era en Panamá o en Venezuela, no sé, no me acuerdo, que ese año fue donde Cuba, fueron como a 3 o 4 giras que era un torneo ese año. Nada, llega el momento en que decides irte de Cuba. ¿Qué te motivó a irte? ¿Qué te llevó a salir de Cuba? En sí, no me ganó tanto la motivación, sino el que ese mismo año que estuve en 2015 en Pinar del Río, fue un año que prácticamente el equipo se fue completo, por así decirlo. Tuvieron sus problemas, pasó lo que tenía que pasar, pero porque se fueron muchos peloteros. Por ejemplo, se fue a Rosarena, se fue Lázaro Alonso, Madera, se fue Raúl, pues desarmó el equipo completo. Después vino lo de la Serie Caribe. Yo en ese momento estaba, diría que en uno de los mejores momentos de mi carrera, literal. Contacto, bateo, promedio, tenía todo. No me llegan a la Serie Caribe ese año, no me puse verano, yo me vine para mi casa, hoy mis vacaciones nacional, terminé la Serie Nacional muy bien, llegué a la casa y es donde me llega el team, como que dice, y le llamé más, ¿sabes qué? Yo aquí ahorita ya no me siento a gusto, no tengo mucho futuro, me están dando esta oferta y me quiero ir. La hablé con la familia, lo acepté, me voy a Dominicana.
En Dominicana estuve, me fui en abril y en Dominicana estuve como hasta julio, junio, hasta junio, si no me equivoco. Junio, julio estuve. Y de nuevo, no tuve problema, pero no me gustó. No me gustó lo que vi, lo que pasé. No estuve muy de acuerdo y me regreso a Cuba, ¿no? Cuando regresaste a Cuba, ¿buscaste jugar de nuevo? No busqué jugar de nuevo. Me quedé en la casa normal porque ya en Dominicana había contactado con unas amistades que me habían buscado otro agente que era quien me cuadré todo, lo conversé todo, se me dio, me regreso a Cuba y después de estando en Cuba me salgo de nuevo, si no me equivoco, como para agosto, estuve julio, agosto, en septiembre empecé a entrenar, pero normal, en la casa en Remedio con mi amistad, pero al Sandino nos fuimos. Y en noviembre salgo de Cuba de nuevo. Más o menos llegué aquí, un 30 de noviembre llegué aquí a México, del 2015. Ahí comienza tu... Aquí empiezo de nuevo, empiezo de cero. Llegué aquí al equipo de Ciudad Obregón, de la Pacífico, donde empezó mi etapa de preparación, de espera de... En aquel tiempo tenía que ser agente libre por un tercer país. Se demoraba en aquel tiempo, dependiendo cómo estuviera la situación o de cómo hubiera salido, se demoraba a esperar la agencia libre que me salió. Yo no recuerdo que se me ha demorado tanto como para febrero. Yo creo que ya tenía mi residencia en mi agencia libre. ¿Dónde, dónde fue donde primero jugaste en México? En México, en Obregón. En Obregón fueron mis primeros turnos. Y De luego ahí ahí, no, de ahí me moví a Mexicali, que es donde vivía en México. Me moví a Mexicali, donde ahí tuve mis entrenadores, mis preparadores físicos, donde estuvieron conmigo todo el año, todo el tiempo que estuve y que duré, estuvieron que me entrenaron. Tuve varios showcase, tuve varios entrenamientos y a los días de estar allí, viene a llegar conmigo Alex Seibel, oh, donde ya no me sentí tan solo porque bueno, tenía otro pueblo, practicábamos, hablábamos muchísimo, entrenábamos todos los días, pero sí era una cosa que era muy rigurosa los entrenamientos, créeme. Y en sí, para acá no sé, aquí ahorita no, pero en Mexicali, para entrenamiento y más en verano es muy difícil, porque el calor sube mucho, sube a 54 a 55 grados. ¿hasta qué punto llevaste tu carrera en México? No, ahorita, de hecho, todavía estoy jugando. Pero estuve, después de ese año, empecé a jugar una liga norte, como una liga de comunicación que es, mayormente son ligas que los clubes de aquí, los clubes de verano, tienen como si fueran como franquicias, como así decir, llevan sus jugadores, son prácticamente son como ligas de desarrollo, son para puros muchachitos de 17 a 22, 23 años, pero la mayoría son 17 a 20 años. Y entonces, dependiendo de cómo se van desarrollando, los suben para el equipo, los bajan, los suben, los bajan. O igual si tienen algún atleta lesionado que venga de recuperación, pasan por esa liga. Se juega mucho béisbol en México. O sea, es un ciclo constante que no para entre las ligas de arriba, las ligas semiprofesionales. ¿Tú cómo te has acostumbrado a esa liga, o sea, a ese ritmo de béisbol mexicano? Bueno, batallé un chingo, batallé muchísimo. Sí, batallé muchísimo los primeros meses, por así decir, casi el primer año. Lo que sí me ayudó mucho a acostumbrarme más al pitch fue el año siguiente, que juego Pacífico con Águilas de Mexicali, que ahí me encuentro algo con Betancourt, Yunieski Betancourt. Está también ese año Onerki García, uno de los cubanos que están, si no me equivoco. Y con Beta aprendí mucho de lo que era el cambio de presión. No conocía lo que era la recta de dos costuras.
no conocía lo que era el core en ese instante. Los picheos rompientes no tenían nada que ver con los picheos rompientes en Cuba. Los conteos de bateo no eran igual. Yo venía de una pelota que en 2 y 0 te tiraban recta, que en 3 y 0 te tiraban recta. Que la curva no era una curva ni muy grande ni muy agresiva, dependiendo del piche que sea, obvio. Pero aquí ya aprendí de que en 2 y 0 te tiran rompiente, o el primer picheo te tiran cambio, o te tiran el aire. Y esas cosas fue las que me chocaron al principio. Hasta que fui agarrando vista, fui entrenando, me fui mayormente escuchando consejos, bien, observando, y fue donde me dominó a empezar a adaptarme un poquito al picheo mexicano. Sí, o sea, siempre se ha dicho que en la Liga Mexicana los pitchers no se regalan. No, aquí no. O sea, usan mucho rompientes, es una liga complicada. Sí, y Eh, es es como tienen el criterio de que prefieren darte la base por bola a que tú les un batazo. eh, Hace un tiempo atrás circuló la noticia, no sé hasta qué punto era real o si lo era, de que estaba interesado en regresar a jugar con Villa Clara. Sí, el año pasado. Sí, sí, iba a jugar. Regresé, pero sí jugué. Pero jugó a la serie Pero nacional. sí jugué. No estuve mucho. Estuve, si no me equivoco, estuve un mes y medio, pero no pude jugar el mes y medio completo porque no sé por qué pasa en la provincia de nosotros. Que yo le dije a ellos, la serie empezó, si no me equivoco, empezó el día 8 de marzo. Empezó el 8 el 16. Yo llegué el 21 o el 22. No sé, yo veía en la serie que estaban jugando ellos contra Santo Espíritu. Era Santo Espíritu, la serie con Industriales, salían una semana para Artemisa y después regresaban a jugar con Matanza y con Guantánamo, si no me equivoco. De esa serie yo llegué y lo primero me pusieron traba porque la carta mía no estaba lista. No pude empezar con el principio. Hasta, si no me equivoco, hasta la serie, de la mitad de la serie, con Matanza, fue que pude empezar a jugar. Porque la camisa no había llegado, el pantalón no había llegado, no habían dado la autorización de arriba de La Habana, y porque cuando no era una cosa era otra, y empezamos a discutir y yo le llamé, pues no me vas a aprovechar porque mayormente yo vengo a ver a mi familia, pero como yo me iba a ir de ahí, iba a seguir para Venezuela, como era un mes que no tenía nada, yo voy a estar un mes en Cuba, me preparo, ayudo al equipo y después me voy. Es lógico, aprovechaba ese mes como preparación. Exacto. Y bueno, al final se te terminó el tiempo, tuviste que irte y casi no pudiste jugar. No, casi no jugué. Lo que tenía pensado, por ejemplo, tenía pensado era jugar el mes. De hecho, viajé también a Artemisa. Viajé a Artemisa para aprovechar pues la semana esa que había perdido para jugar con ellos y ayudar al equipo. Pero así todo, siento como que quiero ver de nuevo. De hecho, yo estuve este año de nuevo, estuve en Cuba, estuve en el estadio, estuve hablando con More, creo que va a ser el manager de nuevo, no sé quién que sea, pero estaban todos. Hablé con ellos que a lo mejor existía la posibilidad de en septiembre a lo mejor regresar a jugar. O sea que es probable que regrese con Villa Clara. Este año es probable. Tengo probabilidad de jugar. Lo que tengo es cuando termina aquí. Si me da chance y me da tiempo ir, creo que sí me gustaría mi jugar por ahí, de nuevo. O sea, sería un gran aporte para Villa Clara, ¿no? Y para la pelota cubana en general. Jordani, o sea, eres un atleta que, bueno, tienes experiencia en video profesional. Si te llamaras para algún equipo Cuba, ¿estás disponible? Sí, nunca estaba en contra de jugar o no jugar. Al final, cada quien tiene su criterio, o tiene su opinión, o va si quiere, si no quiere. Yo hasta Claro, ahora claro. nunca,
hasta ahora nunca no ha existido la posibilidad, pero si ahora existe la posibilidad, así sea, aunque me inviten a una preselección, sí iría, no tendría ningún problema. Claro, o sea, cada cual tiene su opinión basada en su experiencia también. Es una cosa lógica, vaya, de lo que le tocó, de lo que le tocó vivir. A día de hoy, ¿qué estás haciendo? Ahorita me encuentro jugando todavía activo, gracias a Dios. La salud, mis condiciones físicas todavía están bien. De hecho, jugué este año en Venezuela de nuevo, que hacía ya 2 años que no iba a la unidad, y jugué en Venezuela. Muy ¿Con quién agradecido jugaste todavía allá? por. Jugué con Margarita, jugué con Un la isla Bravo de Margarita. Margarita, con Bravo Margarita. Lo que como fui por un mes, en lo que hagan los otros, no sé si sabes cómo se maneja la pelota ya, casi siempre los grandes ligas, nunca Sí, llegan al principio, siempre llegan en diciembre o se va incorporando, claro, sí. se están incorporando. Entonces ellos hablaron conmigo que si existía la posibilidad, que por ejemplo, nada más podían darme el chance el mes porque todavía no había llegado al pelotero. Yo le Claro. dije que no había problema. Al final yo lo que quería era volver a probarme para ver si todavía tenía las condiciones o podía regresar al béisbol. Volví a batallar un poco, no te voy a mentir, volví a batallar porque ya eran 2 años que había salido de profesional. Los picheos no son igual, la ¿Tienes, liga, ¿Tienes alguna opción de regresar a béisbol profesional nuevamente en Venezuela? no te sabría decir, este año pienso para mí que no tuve mal papel. Me fue bien en Venezuela, pues es lo que te digo, me pasó que fue lo que se regresó llevaron los muchachos porque hacía falta picheo, bueno, por X y por Y, por ejemplo, me dejaron, pero bien agradecido conmigo por el trabajo que hice. De hecho, yo lo que me regresé a Cuba, pero después me volvieron a llamar para los playoffs porque fueron a discutir la final y me volvieron a hablar, pero ya estaba en Cuba. Y no sé qué fue lo que pasó o si le salió muy caro el vuelo, no sé lo que haya sido. No, no regresé, pero sí me volvieron a llamar. Espero que este año, si existe la posibilidad, pueda volver. Y Ok, sobre lo que me había dicho de mis condiciones, no, me siento muy bien. Actual estoy jugando aquí en una liga de Monclova, la norte de Coahuila se llama. Nada más se juega un solo día a la semana. Se juega los domingos. Un béisbol organizado igual, que es también de equipo de Liga Mexicana, que tiene sus peloteros aquí también. El día de desarrollo igual, lo que más ahorita se fue un día a la semana, pero tiene mucha calidad. De hecho, hay varios cubanos aquí, muchos cubanos jugando aquí en esta liga y Venezuela. ok. Oye, mi hermano, muchísimas gracias por acceder a conversar con nosotros. Nada, éxitos en tu carrera, que bueno, podamos verte nuevamente en Villa Clara y, ¿por qué no?, en el béisbol profesional. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Ya ve que no sabe enredado por contra, por esto, por estar enredado, por no Tranquilo, enredado, se nos pero no, complicó, por eso tranquilo. digo. Y si a ellos no importa, igual, cuando quiera, cuando esté, estoy dispuesto, siempre y cuando no me avisa, puede hacer, puede tirar para acá cuando quiera, que no hay problema. Y Ok, agradecidísimo por ustedes por la oportunidad también. tranquilo, tranquilo. Muchísimas gracias, bro. Al igualmente, Dale. bueno,